Bienvenidos a un nuevo episodio de Micromundos. Mi nombre es Martín Pitón y hoy en un día especial para subir un episodio nuevo porque lo retrasamos un poco con respecto al fin de semana para poder hablar del resultado de las elecciones, donde contundentemente se impuso el gobierno, y yo diría que más que el gobierno, esta victoria pertenece sin lugar a dudas primero a Javier Milei y después a su hermana Karina, ¿no? Esto como una gran primera pincelada. Vamos a estar hablando y tratando de analizar de la mejor manera posible lo que ha sucedido en la Argentina, donde efectivamente, a pesar de lo que decía la mayoría de los encuestadores y de los analistas políticos, el país quedó teñido de violeta, ¿no? No quedó teñido ni de dos colores, básicamente quedó teñido de violeta, y la victoria de La Libertad Avanza, la victoria del gobierno y la del propio Javier Milei con su hermana, ha demostrado que el país sigue creyendo en el proyecto libertario. Así que bueno, esto es un poco de lo que se va a tratar el episodio, este episodio, y también tenemos una entrevista que la vamos a unir en este mismo episodio con Carlos Fara, que es un viejo amigo de nuestro podcast, y siempre me parece que es una opinión interesante de escuchar porque tiene un análisis muy objetivo y muy técnico, más allá de las pasiones que dominan todas estas cuestiones cada vez que uno se pone a hablar sobre quién ganó y quién perdió y por qué. Así que arrancamos así. Nos alegra saber que en muchas provincias la segunda fuerza no fue el kirchnerismo, sino el oficialismo provincial. Oficialismos que son actores racionales, procapitalistas y a los que 1 más 1 les da 2. Es por ello que queremos invitar a la gran mayoría de los gobernadores que tendrán representación parlamentaria a discutir en conjunto estos acuerdos. En definitiva, ahora sí podremos traducir en leyes las consignas del Pacto de Mayo. Vamos a poder sentarnos a discutir las bases para una Argentina distinta, una Argentina que hoy en día no nos podemos ni siquiera imaginar. Porque un dato que quedó en claro hoy es que 2 de cada 3 argentinos no quieren volver al pasado. Escuchábamos un fragmento del discurso del presidente la noche de la victoria desde el Hotel Libertador, y a mí me parece que lo que acabamos de escuchar era la parte más sustantiva, más sustancial del discurso de Javier Milei, convocando a los gobernadores y relanzando el Pacto de Mayo. No todos los discursos que se vieron durante la noche de la victoria fueron discursos por parte del oficialismo muy mesurados. Todos leyeron, Bullrich leyó, el presidente leyó, antes lo hizo Guillermo Francos, fue todo muy estructurado. ¿Qué creo que pasó? Bueno, en primer lugar creo que Javier Milei leyó muy bien la campaña, mejor que nadie, cuando impuso esa frase, ese lema de campaña, para algunos, entre ellos para mí, tan odioso como kirchnerismo nunca más, por el nunca más, no por el kirchnerismo, digo que era odioso para mí, pero me parece que ese fue el centro de la campaña y ahí el presidente realmente acertó, ¿no? en cómo encarar esta campaña, ¿no? Polarizó con el kirchnerismo y le salió muy bien. Era por ahí, evidentemente. Me parece también que ahora todo el mundo sabe perfectamente qué fue lo que votó, porque Milei lo dijo, porque se debatió, porque la oposición lo dijo, y lo que va a intentar ahora el gobierno es impulsar una reforma laboral y una reforma impositiva como primera medida, con un Congreso que le va a ser mucho más favorable. Yo me imagino que esa imagen que teníamos del Congreso confrontando con Milei vetando lo que aprobaba el Congreso, y
después Milei tratando de sostener ese veto y en muchos casos el Congreso tratando de voltear el veto de Milei, eso no lo vamos a ver, ¿no? Me parece que esa dinámica que llevaba al país a una parálisis ha terminado. Con el resultado de las elecciones, eso termina directamente, ¿no? Así que eso me parece a mí importante. Me parece que lo que hubo, sin lugar a dudas, es muchísimo temor al kirchnerismo, a la vuelta del kirchnerismo. Paradójicamente, parece que la victoria del 7 de septiembre del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires le jugó en contra y terminó siendo peor que una derrota, ¿no? Porque eso podría haber posibilitado esta derrota, el temor a la vuelta del kirchnerismo. Por eso me parece también, ¿no? Y esto tiene que ver con las facturas que están pasando a Kicillof, sobre el desdoblamiento de las elecciones, ¿no? Porque históricamente esta es la primera vez que se desdoblan las elecciones en la provincia de Buenos Aires y ahora, pasó lo que pasó. A mí me parece que ese planteo es un planteo un poco injusto. En todo caso, probablemente la victoria tan contundente por 14 puntos del kirchnerismo sí les haya jugado en contra, pero me parece a mí que pasarle a Kicillof todas esas facturas no sé si es absolutamente justo, porque lo cierto es que el gobierno ganó en todas partes, ¿no? Lo cierto es que el gobierno ganó en distritos donde no se pensaba que iba a ganar, o le iba a ser muy difícil, o la ventaja iba a ser un poco grande. Por ejemplo, me estoy refiriendo a Santa Fe, donde parecía que Puyaro estaba muy bien plantado, y la provincia de Córdoba, donde parecía que entre Schiaretti y Natalia de la Sota se iban a comer a los chicos crudos, y realmente todo eso no sucedió, ¿no? Porque me parece a mí, como decía Fidanza en la política online, fue el cisne violeta, no el cisne negro. Otra conclusión que tenemos que sacar es que, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros momentos, la corrupción, los casos de corrupción, los escándalos de corrupción de Spert, de la senadora electa Lorena Villaverde, de Alta Coimera sobre las denuncias de Españolo en contra de Karina Milei, todo eso no ha mellado el resultado, no penetró en el resultado, ¿no? Y la novedad de esto no es que la corrupción no haya sido un tema, porque en varias oportunidades los casos de corrupción no han tenido un gran impacto sobre los resultados electorales. Lo que sí es una novedad es que históricamente, cuando la corrupción tenía impacto en los resultados electorales, era cuando la economía no funcionaba bien. Y entonces ahí uno, Menem, cuando consigue la reelección, ya se hablaba mucho de la corrupción del menemismo. Sin embargo, la economía andaba bien, la gente estaba bien, no había problema, había estabilidad de precios, entonces ahí todo eso funcionaba como una suerte de blindaje para que la corrupción no hiciera mella. Esta vez es distinto. La novedad es que aun cuando la economía anda mal, porque no tenemos que olvidar que tenemos un país que técnicamente está en recesión, tenemos una importantísima destrucción de puestos de trabajo del sector privado, tenemos salarios que están recontra atrasados. Esta vez, a pesar de todo eso, la corrupción no hizo mella en todo esto. Los resultados son totalmente elocuentes. La Libertad Avanza se impuso en 15 provincias, las más importantes: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y la ciudad de Buenos Aires. La Libertad Avanza queda con 93 diputados, Fuerza Patria 96 diputados, el PRO con 14, los partidos provinciales con 17, la izquierda con 4 y la Unión Cívica Radical con 6 diputados. La Unión Cívica Radical es tremendo. Y no solamente es tremendo la Unión Cívica Radical, sino además los espacios políticos que iban,
no por lo que se supone la cada vez más angosta avenida del medio. Me refiero a López Murphy, me refiero a la coalición cívica, a Marcela Campagnoli de la coalición cívica en la ciudad de Buenos Aires. Me refiero a Provincias Unidas, que ha sido un fiasco, ¿no? Provincias Unidas aparentaba ser mucho más fuerte y eso no ha ocurrido. En el Senado, que era donde peor estaba La Libertad Avanza, va a tener 19 senadores. La Fuerza Patria va a quedar con 26, 10 por parte del radicalismo, 6 senadores provinciales, 5 va a tener el PRO, y 5 Provincias Unidas. A ver, yo creo que Milei ahora tiene la oportunidad de sacar las reformas estructurales que quiere hacer, lo decíamos hace un ratito, especialmente me enfoco en la reforma impositiva y en la reforma laboral, ¿no? Si se quiere hacer una reforma impositiva que consista en la baja de impuestos, necesariamente va a tener que hacer una reforma laboral que seguramente se va a generar un poco de, diría yo, de ruido y de polémica, pero eso lo veremos más adelante seguramente. ¿La gente le firmó un cheque en blanco a Milei? Es una pregunta que me hago, ¿no? Yo creo que no sé si la gente le firmó un cheque en blanco. Como primera medida, la gente dijo, no quiero nunca más, por el momento, no quiero más el kirchnerismo. No lo quiero. Prefiero a Milei con todos los sinsabores que me está trayendo. Lo prefiero a Milei. Antes que algo que tenga que ver con el kirchnerismo, lo prefiero a Milei. El resto, digo, las agrupaciones del medio, los gobernadores, tampoco los quiero porque en general terminan siendo bastante tibios, así que tampoco lo quiero. Voy a seguir apostando a Milei a ver qué tiene para decir. Yo creo que los electorados nunca firman, o es muy raro que firmen cheques en blanco, ¿no? Ahora, también es cierto que Milei dijo para qué iba a usar el voto de la gente. O sea, Milei en eso ha sido claro, ¿no? Probablemente tengamos más ajuste y probablemente tengamos reformas que no sé si van a ser del agrado de todo el mundo. Tampoco me extrañaría que hubiera un recrudecimiento, una profundización de lo que son los ejes de lo que el gobierno ha llamado la batalla cultural. Yo creo que la gente eligió creer y renovar la esperanza en Milei, porque nadie le ofreció otra esperanza, porque el kirchnerismo siguió hablando de lo que viene hablando desde hace muchos años, y eso ya no convence porque eso no ha arrojado resultados. Tal vez en algún primer momento arrojó resultados que les permitió tener 4 gobiernos, pero ya es un discurso que ha quedado completamente, diría yo, deshilachado y que ya no seduce a nadie. Hoy lo que seduce es Javier Milei, más allá, ¿no? De lo que cada uno piense, y en esto voy a ser autorreferente. Yo sigo pensando, ustedes han escuchado este podcast en varias oportunidades seguramente, y me han escuchado a mí y mis opiniones, y yo soy muy crítico de este gobierno, y yo voy a seguir siendo crítico de este gobierno porque si bien respeto el voto popular, y lo respeto a rajatabla, y eso es lo bueno que tiene la Argentina, que los argentinos votamos y se terminó y nadie discute el voto. Yo no discuto el voto y trato de entenderlo, ¿no? Y eso es lo que quiero hacer, y no dejo que mi propia visión y mi propia opinión nuble lo que yo trato de hacer, un análisis completamente despojado de apasionamiento. No ver lo que pasó con Milei en las últimas elecciones sería necio de mi parte y sería necio de cualquier persona que quiera analizar la política con un mínimo de sentido común. Lo que pasó con Milei, primero creo que es muy interesante, creo que es algo muy novedoso, muy excepcional, porque yo no he visto en otra oportunidad un desempeño tan malo a nivel económico con un resultado electoral tan bueno,
¿no? Entonces, esto me parece que nos descoloca a muchos. Creo que hubo un solo encuestador que estuvo muy cerca o prácticamente acertó con sus pronósticos de cómo iban a salir estas elecciones, que es Christian Boutier. Insisto con algo, porque hay mucha gente, digamos, a diferencia de lo que pasó en septiembre, cuando muchos libertarios, me acuerdo de Bogiano, ¿no? Un tuitero, un experto en finanzas, que decía, bueno, la gente vota al kirchnerismo porque le gusta cagar adentro de un balde. Bueno, ¿qué dirán esos que decían que la gente votaba al kirchnerismo porque le gusta cagar adentro de un balde? Porque ahora parece que han votado bien, ¿no? Ya dejaron de cagar adentro de un balde y parece que están cagando en un baño de un hotel 5 estrellas. Me parece que ni una cosa ni la otra. Como primera medida, creo que lo que tenemos que hacer es justamente respetar el voto y respetar la voluntad popular, que es algo sagrado, ¿no? Y ahora, la duda que tengo, me parece que el presidente dio un buen indicio en el discurso, que es cómo el presidente va a administrar el triunfo. Vieron que siempre se habla de administrar las derrotas. Y también es importante saber administrar los triunfos. Y me parece a mí que esto va a ser clave para la continuidad del gobierno. Yo no creo que la gente quiera, pero es una opinión muy personal y es conjetural, yo no creo que la gente quiera el Milei insultador, agresivo, sino me parece que la gente va a querer un perfil de Milei ahora más empoderado, pero más racional, ¿no? Me parece que la gente está haciendo una apuesta grande, porque este gobierno, si nos atenemos a sus resultados en materia económica, ha sido realmente un gobierno que ha sido bastante malo en la gestión, que el plan económico es bastante malo y por algo estamos en manos de Trump y de Bessent, que dicho sea de paso, bueno, no se van a llevar la ayuda, así que seguramente podremos contar un poco más con la ayuda de ellos. Sí me parece que la gente quiere un Milei más racional. Y me parece que Milei puede aprovechar esta oportunidad para hacerlo todo lo que quería hacer, ¿no? Que son estas reformas que él llama de segunda generación, que son básicamente la reforma impositiva y la reforma laboral. ¿Cómo queda el peronismo hecho un desastre? El peronismo ya no seduce a nadie. Cristina se ha convertido, ¿no?, diría yo, en una caricatura de sí misma. Ayer, cuando salió a bailar en el balcón de San José 11-11, probablemente festejando la derrota de Kicillof, bueno, ahí está una gran explicación de el desastre interno que es el peronismo, ¿no? Cristina, que aún presa, está empecinada en seguir siendo un tapón, ¿no?, una obstruccionista para el desarrollo del peronismo, que no se anima a desafiarla. Se animó un poco Kicillof y probablemente ese desafío quede sepultado, y Cristina, que está siempre, ¿no? Y que incluso se ríe y pareciera que hasta goza, ¿no?, con la derrota de su propio partido, aun cuando, o sea, siempre y cuando no sea ella la manda más, ¿no? Kicillof se atrevió a desafiarla y ahora parece que ella ayer festejaba desde el balcón. Seguramente saldrán otras explicaciones para excusarla y que esto no fue así, pero la verdad que una mujer que está presa en su domicilio y que sale a bailar en el medio de la derrota, o sea, baila en la cubierta del Titanic peronista, y bueno, me parece a mí que se ha convertido francamente en una caricatura de sí mismo. Es importante detenerse un par de líneas sobre Kicillof, ¿no? Kicillof, en la noche del domingo, estaba pensando en lanzar su candidatura a las presidenciales del 2027 y terminó haciendo una suerte de discurso de resistencia completamente fuera de lugar, casi hablando de Breiden o Perón,
y que quedó completamente desenfocado de lo que estaba pasando. Me parece a mí que Kicillof ahora va a tener un problema serio si es que quiere ser candidato, y si no quiere ser candidato va a tener que ir a la casa, porque en la provincia de Buenos Aires no podrá volver a ser gobernador. Por supuesto que ahora empieza toda una discusión eterna dentro del peronismo sobre qué va a pasar con los... Obviamente hay un montón de intendentes que están diciendo, che, ¿vieron? Los votos los tenemos nosotros, no lo tienen las superestructuras, los tenemos los intendentes, los tenemos los que pateamos el territorio. Yo no sé si todo ese planteo frente a lo que pasó, frente al resultado que tuvo la Libertad Avanza, no queda viejo. Probablemente todas esas estructuras, ¿no?, a las que estamos tan acostumbrados, como la que supo tener radicalismo, la que ha tenido el peronismo, la que tiene el peronismo, han quedado completamente fuera de lugar en estos nuevos tiempos electorales. Se le abre un gran desafío al gobierno en esta segunda mitad de mandato, pero es un desafío que si lo sabe administrar va a estar mucho más cómodo, y a Milei me parece a mí que va a ser una segunda parte del gobierno incluso un poco más tranquila podría ser si administra bien su victoria que la primera. Ahora vamos a hablar con Carlos Fara. La primera pregunta es más que obvia y te la deben venir haciendo reiteradamente desde ayer todo el mundo con el que te cruzás, y es ¿qué pasó y por qué pasó lo que pasó? A ver, primero yo creo que operaron, digamos, dos factores, ¿no? Para una situación que sabíamos que venía negativa para el gobierno en los últimos meses, por lo económico, por los hechos de corrupción, por cierto falta de empatía por parte del gobierno, estaba con déficit de imagen y había más pesimismo que optimismo. Pero creo que, por un lado, obviamente, digamos, el temor a que el kirchnerismo, después de la foto del 7 de septiembre, pudiese efectivamente pensar en que podía volver al gobierno, ¿no? Eso obviamente, digamos, ayer, por lo menos, digamos, le puso un parate, ¿no? Un freno. Y luego yo creo que lo que pasó más profundamente es que mucho público que estaba realmente enojado, decepcionado con el gobierno, que lo había votado probablemente en segunda vuelta, me parece que no es un público que quiere una estabilidad, que no quiere sorpresas, que no quiere más incertidumbre de la que ya hay por los propios problemas económicos que generó el gobierno, y que apuesta a llevar a la fiesta en paz, ¿no? Digamos, démosle un crédito y veamos en el 2027, ¿no? Si el gobierno hubiese tenido una derrota, ni hablar, o un triunfo mediocre, estaríamos con bastante tiempo con interrogantes respecto de qué pasa con el dólar, qué pasa con la ayuda de Estados Unidos, los mercados, y todo lo que eso significa. El triunfo de ayer despeja esa incógnita, esa incertidumbre. Veremos más adelante, pero por lo pronto, digamos, es como si la sociedad hubiera querido tomarse un calmante. Ahora, a ver, hay datos objetivos sobre que la economía está mal y que el plan económico no está funcionando, y por eso terminamos en los brazos de Trump y de Bessent. La gente, ¿qué le dice? ¿Qué mensaje manda? ¿Es te doy un cheque para que sigas haciendo lo que venías haciendo e inclusive podés profundizarlo? ¿O le dice te doy un cheque porque lo de antes me da mucho miedo, no quiero que vuelva, pero necesito que recalcules, que resetees el gobierno, el plan económico y todo lo demás? Y yo creo que esta segunda opción que vos decís, ¿no? Te doy un cheque, no es un cheque en blanco, ¿no? Decime qué cifra le vas a poner. Y que las cosas no estaban bien, sino que efectivamente el gobierno tiene que rectificar una cantidad de cuestiones, pero que si no le daba el cheque, por ahí el gobierno quebraba, y por lo tanto, digamos, era peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Entonces, por eso me parece que actúa de esta manera,
y con una, yo te diría, con una expectativa más alta ahora, ¿no? Ujú. Digo, porque ahora la gente le dio el crédito que el gobierno pidió y por lo tanto va a esperar que el gobierno en esta segunda parte del mandato actúe en función de ese crédito que le dieron. ¿Por qué razón gana el kirchnerismo en septiembre entonces en la provincia de Buenos Aires? Porque, a ver, yo me imagino que mucha gente que votó por el kirchnerismo en septiembre es gente que ahora votó por Milei en la provincia de Buenos Aires. Claro, a ver, no, lo que pasó, digamos que fue el gran secreto del 7 de septiembre era la cantidad de participación. ¿No? Si vos agrandás la torta, iba a votar más gente, y la gran mayoría de los que van a votar iban a votar a la Libertad Avanza, entonces obviamente ibas a tener un componente de resultado electoral distinto. ¿No? Después hay que terminar de ver números finos para comparar, digamos, en términos de votos absolutos, qué pasó, pero básicamente te diría que la gran apuesta era esa, que parecía imposible, que uno dijera el 7 de septiembre va a ser imposible que el gobierno no solo que lleve y entusiasme para la gente para ir a votar, es PER por medio, Ujú. digamos, tema económico, etcétera. Bueno, se produjo lo que se produjo, pero fundamentalmente es eso. Teníamos una parte de la sociedad que decidió quedarse en su casa el 7 de septiembre y consciente o inconscientemente le mandó un mensaje al gobierno como diciendo yo no te sigo a todas partes, ¿no? Por lo menos en una provincial que no perdés tanto, digamos, puedo correrme de esta cuestión y obviamente lo que pasó es en la elección nacional, digamos, lo tomó con otra seriedad y por eso pasó lo que pasó, digamos, hubo el nivel de asistencia que hubo, ¿no? ¿Te sorprendió el resultado en Santa Fe y en Córdoba? El resultado, sí, sí. A ver, primero porque en el caso Santa Fe se esperaba una especie de triple empate, ¿no? Para un gobernador que está bien parado, que tiene muy buena imagen, pero que, bueno, eso no necesariamente cuando estaba en la discusión lo nacional se lo podía transferir a su propia lista, ¿no? Y Ujú. entonces quedó muy lejos de las expectativas. ¿No? Eso sí llamó mucho la atención. Lo de Córdoba también llamó la atención, un poco menos porque al final es como vamos a decir así, la capital nacional del antikirchnerismo, Sí. y entonces obviamente el tema era, bueno, por ahí el gobierno gana por menos, pero gana. Había, digamos, unas cuantas proyecciones electorales que lo daban a Schiaretti como ganador y eso digamos, termina de generar, de completar el impacto, ¿no? Otra cosa que se puede concluir es que los casos de corrupción no te quitan votos una vez más en la Argentina. Bueno, a ver, es una situación particular, ¿no? Pero para mí, primero, yo te diría que todo lo que va a pasar en estos 4 años va a tener cierto gusto a inédito, ¿no? Está Porque muy el bien. tema no es que la corrupción no importe, sino que si vos estás creciendo económicamente, la gente va a decir, y bueno, corrupción hubo siempre, miremos para adelante. Sí. Esta vez, digamos, estaba haciendo claramente ruido. Pero fíjate que aún en recesión y con casos de corrupción muy concretos. Ujú. De todas maneras, hubo un público que yo le llamaría un voto más blando, que no te acompaña a todas partes, pero que dijo, bueno, es que yo quiero la estabilidad, yo la verdad es que no quiero más lío, no quiero que vuelva el kirchnerismo, y en ese combo dice, pero y todo lo que hizo mal, y bueno, lo dejo de lado, ¿no? Digamos, es pese a todo eso. No solamente por la corrupción, también por la falta de empatía, ¿no? Por la falta de sensibilidad con temas muy, muy delicados, y aún reconociendo que la economía de todas maneras no está bien, ¿no? A ver, se hablaba de un profundo cambio de gabinete, más allá de ¿cómo se llama? Más allá de los cambios que sí o sí tenía que hacer el gobierno. Eh, Esos cambios en el gabinete y ese reseteo del gobierno, digamos, pueden hacer que ahora ese resultado, digamos, retrasen esos cambios. Sí, a ver, primero que el presidente la semana pasada dijo que él era bilardista y
y que iba a ver cómo era el resultado y en función de eso ver lo que necesitaba. Y yo creo que equipo que gana no se toca, Sí. ¿no? Digamos, con lo cual ya de por sí tiene que hacer dos cambios, digamos, en defensa y en seguridad. Y seguramente puede producirse algún cambio más. Ahora, me parece que, entre otras cosas, el resultado de ayer termina de darle la razón a Karina sobre la estrategia Es política una gran de ganadora. crecimiento de La Libertad Avanza, Es una gran ¿no? ganadora, Karina. Claro, totalmente. ¿Por qué? Bueno, porque el tema era, ¿para qué fuimos a presentar listas con gobernadores que eran dialoguistas en vez de tratar de... vivamos un poco de prestado del apoyo de esos gobernadores y no intentemos, digamos, tener estructura propia? Bueno, esa idea de tener estructura propia ayer ganó la discusión, ¿no? En lugares en donde los gobernadores están bien parados, ¿no? El caso Santa Fe, Córdoba, ni hablar, el caso Orrego en San Juan, entre varios otros. Entonces te diría, bueno, la fórmula de tener un partido propio era una buena idea. Entonces ya esta discusión de Karina se tiene que correr con los Menem y Sebastián Pareja para darle lugar a las fuerzas del cielo, mi impresión es que eso queda alarmado en parte por las mieles del triunfo y en parte porque la realidad mostró que no era, que la idea de lo territorial no era una mala idea. Te hago la última para no robarte más tiempo. El discurso que da Milei en la noche de la victoria, lo primero que hace es convocar a los gobernadores, ¿no? Me imagino yo que excluyendo un poco a Kicillof, que no me lo imagino sentándose a hablar con él, pero sí podríamos decir a los gobernadores de bien, ¿no? A Provincias Unidas o a las ex Provincias Unidas. ¿Es un buen primer paso? ¿Te parece que los gobernadores serán permeables? Yo creo que con el resultado de ayer no les queda otra que ser permeables, ¿no? Digamos, el triunfo fue muy contundente. El presidente venía marcando ya hace un par de meses atrás, diciendo que se iban a poder hacer las reformas porque los gobernadores no les iba a quedar otra que rendirse ante un aval en votos que le iba a dar la gente. No pensamos que eso iba a pasar, sinceramente, pero, digamos, el aval apareció. Con lo cual, digamos, Córdoba, Santa Fe, los de Provincias Unidas y alguno otro, digamos, que no es de Provincias Unidas, pero que es dialoguista, yo creo que van a ver si mañana lo llamo para una foto, va corriendo a la foto y va corriendo a ofrecerle sus diputados o senadores para que el gobierno pueda ir adelante con sus reformas, por supuesto con negociación. Pero, digamos, el gobierno hoy esos apoyos los va a comprar más baratos que los que salía el sábado. Y el peronismo en una crisis terrible. El peronismo viene con una crisis estructural desde que se fue el gobierno en el 2015, o sea, lleva 10 años en crisis, ¿no? Es decir, todo lo que pasó en el 2019 es que hubo un plebiscito contra Macri y lo ganó, y obviamente lo ganó el peronismo. Pero el peronismo, así, digamos, está claro que tiene un núcleo duro, que es un tercio, que puede ganar una elección en función de si va a votar menos gente, y si va a votar más gente, la pierde como pasó ayer. Entonces no tiene ninguna. Kicillof hace 2 años dijo que había que componer una nueva canción, todavía no la compuso, entonces no tienen qué nuevo decirle a la sociedad, y entonces este peronismo no puede captar nada que no sea el voto duro. Entonces, desde ese punto de vista, te diría que o hay barajar y dar de vuelta, o va a ser una minoría muy importante, pero minoría al fin. Carlos, muchísimas gracias por haberme atendido. No, por favor, un placer como siempre. Estamos llegando al final de este episodio especial, diría yo, de análisis de las elecciones de medio término, donde sin lugar a dudas el gran consagrado es Javier Milei. Déjenme hacer unas últimas consideraciones, ¿no?, de este episodio que se titula Los argentinos rescatan a Milei, porque fue así. A diferencia de muchos, yo insisto en las críticas que vengo teniendo con respecto al gobierno y creo que ahora no fue Bessent, no fue Trump, fueron los argentinos con el resultado los que rescataron a Javier Milei. Por eso es que le puse este título al episodio, ¿no?
Yo creo que por una parte triunfó la campaña del miedo, el riesgo Cuca, a que si no ganaba Trump dejaba de ayudarnos, Biden se iba, vendía los pesos. Bueno, y me parece que la gente quiere tranquilidad. La gente dijo, bueno, mira, yo quiero tranquilidad. No quiero un lunes negro, no quiero que el dólar se dispare, volverme loco, que haya una inestabilidad que no sabemos dónde termina. Y por otro lado, digamos, esta situación agrandada o insuflada por una oposición que no le ofreció ninguna alternativa lógica, porque el kirchnerismo / peronismo no participó prácticamente como oposición. Pensó que con el escándalo de Spert, con el escándalo de Españolo, con el lío de la boleta, que si la reimprimían, si no la reimprimían, con eso bastaba. Y no bastó. No, claramente no bastó porque el presidente se puso la campaña al hombro, leyó, me parece a mí muy bien, cómo debía ser la campaña, la hizo y le fue bien. Estos son datos objetivos, independientemente si te gusta Milei, no te gusta Milei. Yo creo que el gobierno venía muy mal, ¿no? Y creo que los argentinos, por todo esto y algunas otras cuestiones más, decidieron rescatar al presidente. Creo que todas las cartas están sobre la mesa. Creo que a partir de ahora, a partir que los argentinos le dijeron a Milei, sí, seguí adelante, vamos por este rumbo, te banco. Bueno, ahora todo depende de Milei. Todo depende de Milei. Se acabó el riesgo Cuca, el kirchnerismo quedó prácticamente desarticulado. No me atrevería a decir que muerto, porque en política es difícil que alguien muera, pero digamos que quedó bastante golpeado, bastante desarticulado y digo, después de la imagen de Cristina bailando en el balcón, bien que se lo merecen. El Congreso dejó de ser una amenaza, o sea que el riesgo Cuca no tenemos, el Congreso deja de ser una amenaza que le trababa el desarrollo del gobierno, ahora con los aliados, con este ofrecimiento a los gobernadores para ponerse a intentar convertir en algo verdaderamente que se lleve a la práctica el Pacto de Mayo. Bueno, me parece que el presidente, si juega bien sus cartas, si negocia, si no comete los mismos errores que cometió luego de la aprobación de la ley bases, le puede ir muy bien. Así que ese riesgo no lo va a tener. También me parece que todos, el gobierno y la gente que lo votó al presidente y a la Libertad Avanza y la gente que no lo votó, todos sabemos para dónde va el gobierno. Todos, lo tenemos clarísimo. Y no solamente eso, sino que más o menos tenemos una idea de cómo va a serlo. Entonces, creo que todos acá sabemos lo que puede ocurrir. Ahora, también me parece que Milei, o sea, él durante 2 años viene prometiendo, bueno, ajuste, licuadora, motosierra, y que tenía que sanear la economía. Bueno, esa parte quiero creer que ya terminó. En algún momento, Milei va a tener que empezar a ocuparse del bienestar de los argentinos. Porque, digamos, los argentinos le dijeron, tenés razón, no vamos a tirar al tacho de basura todo el esfuerzo que venimos haciendo durante 2 años. Volvemos a confiar en vos. Vamos para adelante, seguimos. Sos Moisés, te sigo por el desierto, escapando del faraón que está allí en San José 1111. Pero en algún momento vamos a tener que llegar a la tierra prometida. Eso pasará en 2 años o dentro de 6 meses, si las cosas no funcionan bien, el gobierno va a volver con el argumento de, bueno, en definitiva, no podemos hacer todo en 2 años y medio, porque después que el kirchnerismo estuvo casi 20 años. Bueno, ese argumento me parece que va a ser que tampoco va a funcionar. Los gobernadores tampoco son una amenaza. Los gobernadores han quedado bastante, salvo algunas excepciones, como el de Corrientes, por ejemplo, pero han quedado bastante golpeados, con lo cual me parece que este es el mejor momento para que
La Libertad Avanza negocie con los gobernadores. De esto se ha dado cuenta el presidente por algo en su discurso y en el tramo que poníamos cuando empezábamos este episodio del discurso, lo decía claramente. Así que no tiene como amenaza el riesgo Cuca, ya no está más. No tiene al Congreso como amenaza. No tiene a los gobernadores como amenaza. Estados Unidos lo apoya y además lo va a seguir apoyando, de acuerdo a lo que dijo Trump, porque Trump dijo, bueno, si no ganan, nos retiramos. Ahora, ganaron, y ganaron de una manera contundente, quiere decir que lo van a seguir apoyando. O sea, imagino yo que habrá un acuerdo mucho más formal y que hasta que ese acuerdo dé sus frutos, imaginamos que Biden seguirá comprando pesos, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Así que todo eso también está bien, digamos, los riesgos se despejan. Por eso digo que, por un lado, los argentinos rescataron a Milei, pero por otro lado, a partir de ahora, la carga y el compromiso que tiene Milei es mucho mayor porque todo depende de él. Todo depende de él con sus aliados, cómo vaya articulando las alianzas, cómo vaya negociando con los diferentes factores de poder. Porque el hecho que Milei haya tenido una victoria contundente en las elecciones no borra lo mal que venía el plan económico, lo mal que venía haciendo las cosas el gobierno, al menos en mi opinión. Si todo el mundo cree que Milei estaba haciendo bien las cosas, bueno, probablemente sea así, pero a mí me da la impresión que lo que venía sucediendo, bueno, no estaba dentro de un parámetro que uno podía decir, che, el gobierno es exitoso, al gobierno le va bien. Sí tuvo un éxito electoral, sí despejó el horizonte de riesgos y ahora tiene que probar que puede gobernar bien. Ahora nadie está encima, nadie es una amenaza. Todo depende de Javier Milei. Los argentinos ya lo rescataron. Los argentinos con el voto ya hicieron su parte. Ahora le toca al presidente. Bueno, hasta acá llegamos con este episodio de Micromundos. A mí me encanta analizar elecciones, hablar de política, analizar la política. Creo que se vienen tiempos muy interesantes. Y nosotros vamos a seguir desde este espacio tratando de hacer el periodismo más honesto que podamos y de la mejor manera posible con la mayor calidad que esté a nuestro alcance. Mi nombre es Martín Pitón y nos reencontramos la semana que viene. All right.